Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global, un gusto volver a estar con todos ustedes. Gracias por prestarme estos minutos de su atención. Este programa voy a hacerlo en base a Alejandro que me escribe por Instagram, si no me equivoco, sí, es Instagram, y me pregunta cuáles serían los puntos importantes a analizar dentro de la guerra de Ucrania. Pues Alejandro, aquí está tu programa, aquí está tu respuesta y gracias por haberme escrito. Nada, hay muchísimos puntos importantes a analizar dentro de lo que es el conflicto ruso-ucraniano. El conflicto ruso-ucraniano no es solamente una guerra nada más, no es solamente un campo de batalla, tiene muchísimos conceptos a ser contemplados, analizados y detalladamente con pinzas. No es solamente dar una opinión porque sí. Pues aquí viene. Lo primero, analizar que tenemos sobre la mesa, sobre todo este escenario, son dos potencias mundiales enfrentadas. Las superpotencias del planeta están enfrentadas en este momento. Obviamente tenemos que conceptuar que Rusia se siente amenazada dentro de su estructura por la expansión de la OTAN. La OTAN considera que esto es una estabilidad, no solo para sus intereses, sino para toda la zona euroasiática. Y básicamente esto es lo que hace que las dos potencias, o bueno, el principal punto que hace que estas dos potencias se estén enfrentando. Segundo punto, analizar una potencia emergente. Claro, China. Pero China yo nunca he considerado que sea realmente tenga esa capacidad de ser una potencia o superpotencia a nivel mundial. China tiene muchos puntos y muchas comas a entender y a analizar, lo que hace obviamente que limite su capacidad estratégica y su capacidad militar y su capacidad tecnológica y una cantidad de cosas. Esto lo vengo yo litigando hace más de 20 años, que les decía no se equivoquen que China no va a ser esa potencia mundial que todo el mundo espera. Básicamente hoy amanecimos con una China debilitada con una contracción económica total, a donde vemos la manufactura afectada y donde vemos la parte de viviendas afectada. No nos olvidemos que, acuérdense, hace unos años atrás con el Evergreen, que se cayó toda la línea de bienes raíces, de fincas raíces en China, al día de hoy no logran superar esta crisis. Hay grandes huecos dentro de lo que es China, todo un terreno abierto, toda una población concentradas en unas cuantas ciudades, un genocidio hacia la gente que vive al norte o en las zonas afuera de las grandes orbes. Básicamente hablo de genocidio porque es un exterminio del concepto musulmán de una raza y unos pueblos con más de 800 años de historia. Un no acceso a mar realmente, puntos críticos con India dentro de sus fronteras, 20 y pico de territorios en disputa continua. O sea, tenemos muchos factores a analizar en China. El tercer punto, un conflicto que eso sería para otro programa. Ahí vendrá. Un conflicto que se abre por posicionamientos geopolíticos. Básicamente, hay que entender qué es geopolítica como tal. Para mí, geopolítica es un todo, un absoluto. Eso es geopolítica. Es una ciencia que estudia la geografía humana, la geografía física, sobre la política, las relaciones internacionales, se nutre de un montón de ciencias, tales como la historia, la antropología, la política local, es supremamente importante analizar en geopolítica. Psicología humana, hoy día primordial. Sociología, geografía, recursos de cada país, la cultura de cada país, la religión que tiene cada país, su sentimiento, los folclores que posee cada país. Esto es para mí geopolítica. Y esto nos abre al cuarto punto, que vendría a ser un subcampo de lo que es la geopolítica, es la geoestrategia.
Ya entraríamos al campo, pues obviamente militar. Estudia, resuelve y analiza y se entiende los problemas estratégicos militares a nivel mundial. Antes esta ciencia se limitaba solamente al campo militar. Hoy día comprende un absoluto, un todo. Una geoestrategia de negocios, una geoestrategia de economía, de comercio, de finanzas, una cantidad de cosas vienen atrás de esto. O sea, ha venido cogiendo terreno a través, diría yo, de los últimos 70 años, después del proceso del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí estaríamos hablando de esos conceptos estratégicos militares, una geografía humana, económica y un posicionamiento político. Hay que hablar, obviamente, yo me refiero mucho a Clausewitz porque hablamos mucho de, pues está enfocado el concepto en la guerra, ¿no? Y es uno de los más influyentes exponentes dentro de lo que es la ciencia militar moderna, no podemos olvidar conceptos tampoco, ¿no? Digo moderno porque realmente no lo es, o sea, moderno sería 20 años atrás. Clausewitz escribió todas estas teorías entre 1800 a 1820 más o menos, 1800 y pico. O sea que ya tienen sus largos y extendidos años, ¿no? Pero dice así, la guerra esta es una frase que ha sido el famoso por ella, ¿no? Se hizo famoso dentro de esta frase, la más concebida por todos, ¿no? La guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Y viene otra que me llama mucho la atención, me gusta, costos versus beneficios, que nos lleva a la economía en el concepto de guerra. Esto sería para mí el cuarto punto a analizar dentro de todo lo que es el conflicto ruso-ucraniano. El quinto punto, un escenario de guerra, por supuesto, el escenario es Ucrania. Ucrania tiene un contenido, es un inmenso material de análisis, ¿ok? Sobre todo en el campo militar. Yo creo que ya la parte social, la parte religiosa, la parte histórica, etnohistórica, la parte de recursos naturales, geográficos y demás, creo que ya pasarían a dejarlo de lado. Tendríamos que concentrarnos hoy día a lo que sucede neta y directamente dentro de todo el territorio ucraniano, un concepto de guerra. Por consiguiente nos lleva a un concepto militar de lo que es defensa y ataque. Y dentro de esto, obviamente empezaríamos y tendríamos que analizar la estrategia, las tácticas empleadas por los ucranianos, el armamento empleado, tanto en el campo terrestre, como en el campo aéreo, como en el campo naval. Los tres campos se generan continuamente. Y se digo se generan porque los acontecimientos dentro del Mar Negro son continuos. Crimea, una península rodeada por el Mar Azov, por el Mar Negro, básicamente en movimiento continuo. Una flota de la segunda potencia más grande del mundo, prácticamente acantonada ahí. En el campo aéreo, obviamente, un poderío, indudablemente, por los rusos. Un pedido, obviamente, por parte de Zelensky, de su gobierno y de las Fuerzas Armadas ucranianas con referente a los F-16 y, obviamente, el campo aéreo, donde hay ataques continuos. La defensa aérea viene a ser parte de este concepto aéreo, ¿no? Pues bien, aquí el siguiente punto, que sería el subpunto, el 5B, ¿no? Sería obviamente el análisis de las diferentes áreas militares. Por ejemplo, en el campo terrestre tendríamos que analizar infantería, sus tácticas operativas, sus tácticas personales de combate, el apoyo de armamento, el equipo logístico, obviamente, que poseen estas líneas de infantería. Habría que analizar mecanizada, artillería, todas sus técnicas. En este campo, por ejemplo, artillería, puedo dar el ejemplo de artillería y contraartillería, contraataque, ¿no? Defensa aérea, bueno, ya la contemplamos en el campo aéreo. La logística, la parte médica, supremamente importante. La cibernética, aquí en esta parte de cibernética y tecnología vendrían a entrar los drones a funcionar, ¿no? La inteligencia y la contrainteligencia hay que analizarla. Y no solamente la militar, sino también la privada. Habría que entender y analizar y conceptuar los conceptos que en inglés sería, o militarmente sería NVRC, Nuclear, Biological, Radiologic and Chemical.
nuclear, biológico, radiológico y químico. Obviamente, ¿por qué? Sencillamente porque tenemos unas cuantas plantas nucleares en el área de conflicto. Zaporilla, la planta nuclear más grande de toda Europa, a donde las bombas le pasan por arriba todos los días, donde hay campos minados, donde si en algún momento alguien se equivoca y falla el tiro, básicamente tenemos una tragedia nuclear en todo el área. Y no solo en el área, sino prácticamente yo creo que sería un problema a nivel mundial. Medios de comunicación que afectan toda esta guerra, obviamente. Nosotros como personas que salimos en YouTube o en alguna otra plataforma hablando, y obviamente los que están en contra y los que están a favor, y los que están a favor de los que están en contra. Conceptos de publicidad a nivel periodístico, conceptos de manipulación periodística en este punto, que yo diría medios de comunicación, donde no sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero nos dicen las noticias todos los días y básicamente mucha gente lo cree. Yo entro, miro los titulares, por ejemplo acá en YouTube, dicen la flota rusa completamente destruido, 10,000 rusos entregándose a Ucrania. Los titulares son espectaculares y completamente difamatorios, eso que llamaría noticias falsas. Con aras de agarrar personas para que se suscriban a un canal, ver la visión y tratar de monetizar dentro de esta plataforma. Hay otros que son muy profesionales, gente que da realmente explicaciones, que te exponen la verdad pura. No precisamente son los medios tradicionales de comunicación. Pues bien, y nos tenemos que ir, obviamente, y transportar todo esto en su análisis, no solo la parte local ucraniana, sino que esto ha repercutido en una parte regional absoluta, donde está Bielorrusia involucrada, donde está Polonia, donde están 31 países de la OTAN, donde está prácticamente la mitad de Asia metida, China juega un rol importante y esto ya nos llevaría a un escenario global. Pues bien, el sexto punto aquí a analizar dentro de este análisis, este concepto analítico, los grupos de mercenarios. Hablamos de grupos de contratistas, pero no, señores, no son contratistas, son vulgares mercenarios, punto y final. Van a la guerra por dinero y se acabó el punto. Pero bueno o malo, hay que analizar que aquí dentro de este esquema, el primer punto que se me ocurre a analizar dentro de los grupos mercenarios es que es la primera vez que se ha utilizado a grupos mercenarios dentro de lo que es la guerra moderna como una fuerza de choque. Y ha sido muy interesante. Referencia a Bakhmut y el grupo Wagner. Bien, el séptimo punto, todos los conceptos aleatorios, señores. Son conceptos amplios también. Tenemos que capitalizar la crisis de los granos, toda la problemática en el Mar Negro, los buques, objetivo militar, puertos prácticamente demolidos a punta de misiles, conceptos de que puede repercutir a lo que es una crisis alimenticia a países muy, muy necesitados. En este caso serían los primeros afectados los países africanos. Entraríamos a los derechos humanos. Se habla de derechos humanos para arriba y para abajo en ambas partes. Armamento prohibido, desde las minas usadas hasta las bombas de racimo. Son armamentos prohibidos por muchísimos países y da la casualidad que las dos potencias no son parte de ninguno de los tratados. Es la cosa. Los que producen el armamento no son parte de los tratados de no usarla. Pero bueno, hablamos de la Corte Internacional, Penal Internacional involucrada, esto con el caso de Vladimir Putin y unos cuantos hombres que entre oligarcas y militares de alto nivel están en las miras de las cortes internacionales. Una escalada dentro de lo que son, pues ya lo había explicado, los buques civiles en el Mar Negro. Prisioneros de guerra, sus derechos, todas las atrocidades que han pasado y de ambas partes, porque he visto atrocidades de las dos partes. Una problemática nuclear, ya explicada con la historia de Zaporilla, un problema energético absoluto. ¿Por qué? Porque el petróleo nos sigue subiendo.
Hoy estamos, no sé, al rango de los 82, 81 dólares el barril de petróleo. Obviamente acá ya los precios en Estados Unidos, al menos en lo que es la Florida, repercuten profundamente. Este problema energético pues nos mete obviamente a un problema económico, porque si la gasolina y el petróleo, el crudo como tal, sube el combustible y de ahí para atrás todos los productos a producir y a transportar. Una corrupción marcada en ambos países, una corrupción en Rusia y una corrupción muy profunda en Ucrania. Pero la corrupción no se queda solamente en estos dos países, hay corrupción en los países europeos y hay corrupción aquí en los Estados Unidos. De hecho, puedo nombrarles el primer concepto de corrupción, un problema con el hijo del presidente. Y pongo PIP y no quiero hablar del tema. Acuerdos internacionales, Minsk 1, Minsk 2, los acuerdos cuando el muro de Berlín cae y la perestroika resurge y los desacuerdos de los mismos. Una producción industrial que nadie sabe cómo manejar hoy día, si ponerla a trabajar, si no ponerla a trabajar, probablemente le estén trabajando, pero hay un problema industrial serio, donde los insumos no son los mismos, no hay el mismo capacidad de comercio, no hay ese movimiento que podemos tener en tiempos de paz, y obviamente una cantidad de problemas sociales que va desde traumas psicológicos de todos los combatientes de ambas partes, como los problemas que puedo, no sé, nombrar, deliciados de guerra, donde médicos que van desde maxilofaciales hasta ortopedas y traumatólogos tienen que meter mano para poder ayudar a todos los combatientes. Todo esto serían los problemas aleatorios a contemplar y analizar. Diplomacia, punto 8, importantísimo, la diplomacia en su esplendor, ¿no? Esto que canaliza básicamente entre globalistas y no globalistas. Una globalización y una desglobalización. Un concepto de que vamos a ser diplomáticos pero no queremos serlo y seguimos en la guerra, pero es necesaria la diplomacia y esas conversaciones que van llevando todos los días un conflicto militar, ¿no? Dentro de esta diplomacia hasta el Vaticano ha venido a medio influir o a medio interceder y mover sus cuerdas debajo del telón para tratar de parar el conflicto o de llevar las cosas un poco más en paz. Obviamente esta diplomacia tiene un tinte político e ideológico porque cada parte expone su parte ideológica. A raíz de esto, pues tendríamos que canalizar a todas estas organizaciones que no solo influyen, sino que demarcan la diplomacia. Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, la Conferencia de Seguridad de Múnich, la UNICEF ha estado involucrada en el conflicto ucraniano, el grupo G7, la Unión Europea como tal, y obviamente pasa a conceptos, aquí la parte ideológica, a grupos regionales, puede llamarse CELAC, el grupo de Río, donde la influencia del BRICS y otra cantidad de cosas van jugando. Esa diplomacia, la política que nos lleva a ¿qué? A la economía. Esta economía demarcada por grandes entidades como el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio está involucrada. Todo esto tendríamos que venir a influir, a analizar qué es lo que viene pasando. ¿Por qué? Porque una guerra de este nivel viene influyendo dentro de todos los escenarios sociales del mundo. Eso es lo que yo vendría básicamente a decir, esto es lo que hay que analizar. Como ustedes se podrán dar cuenta, coger cada uno de estos temas, analizarlos, desglosarlos concienzudamente, pues tomaría los siguientes 365 días yo al frente de ustedes sin parar un solo minuto exponiendo todo esto. Sin embargo, sí les puedo decir lo siguiente. Ucrania no tiene la capacidad de avance ni de doblegar a la gran Rusia. Rusia no tiene las intenciones de tomar Kiev ni de tirar ninguna bomba nuclear a nadie. El grupo Wagner tampoco tiene intención de irse de vacaciones por todo Varsovia, ni por Polonia, ni por el centro de Europa. Básicamente, creo que la ofensiva ucraniana va a plantarse ahí.
necesitan dar una respuesta analítica a su problemática de ofensiva o contraofensiva. Y ya se está hablando de paz porque Ucrania sabe ya que no va a poder avanzar. Me parece que por ahí va esta paz hacia, planteada por Arabia Saudita o expuesta de una u otra forma, por eso en líneas diplomáticas. ¿Cómo yo analizaría esto? La parte más difícil que me ha tocado y que no he dicho nunca a través de todos estos meses acá al frente de ustedes. La guerra es el motor económico más poderoso que tiene el ser humano, los países y cada nación. Es una fuente económica ilimitada que come y consume grandes recursos, pero que genera grandes economías. Y muchas de las economías mundiales se sostienen por la guerra. Durante años, prácticamente después de mitad de pandemia, tiempo post-pandemia, y entramos a esta guerra, básicamente la economía del mundo ha venido cojeando de una pata. Y mucho antes que esto también. Siempre, y hace ya muchos años, Estados Unidos necesita una guerra de fondo, al igual que Rusia. China está flaqueada económicamente, se ve y se viene viendo debilitada. Obviamente, si aquí no hay dinero para comprarle a China, China no tiene cómo generar toda su estructura para casi 2 billones de habitantes. Entonces, esto mueve grandes economías. Creo que esto es para otro tema, pero esta me parece que es la razón más importante donde podemos reflejar dentro de este escenario de guerra el verdadero porqué y para dónde vamos. Nada, yo los dejo con estos. Alejandro, muchas gracias por escribirme. Mucho tema a analizar. Vamos poco a poco. Escríbanme, déjenme sus comentarios. No se vayan a suscribir. Ya me cansé de decirles suscríbanse. No me interesa que se suscriban. Y no se les ocurra suscribirse. Ya prácticamente mi objetivo hasta aquí está hecho. Y les agradezco que presten su atención. Y estamos conectados, nos vemos para la próxima. No se suscriban, pero la sonrisa se las dejo, es gratis.